Ya, buenas tardes. ¿Están con ganas o no? No. La misión sin límite. ¿Cómo? ¿Quiere que la cierre? Sí, por supuesto. ¿Hay frío? No, le pregunto en serio. Sí. No, está helado. ¿Quién me ayuda? No, si está helado, pero cuando llegué como que el golpe de humedad me... Por eso pregunté si la podía ir un poco. ¿Tiene hambrecita? Sí, más tiempo En mi clase. Ya, ¿me dejan hacer clases? Ya, vamos a trabajar con un documento que está en el Moodle. Hay dos guías, la primera tiene menos significancia que la primera. Básicamente rectificación de media onda, y la segunda ya es rectificador escondido de onda completa. En la guía está más o menos todo ordenado como para que la puedan seguir, y la vamos a seguir acá. Entonces el objetivo de lo que vamos a hacer el día de hoy es obtener las formas de onda resultantes de rectificadores monofásicos y trifásicos, específicamente trifásicos, nos vamos a enfocar en eso, y calcular el valor RMS y THD de las corrientes de entradas a partir del espectro armónico. ¿Qué es lo que era el espectro armónico? Es tomar la señal de corriente, que la tenemos que obtener con un analizador de calidad de suministro, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, con un osciloscopio, no se puede simplemente con un tester, y aplicar sobre esa forma de onda la serie de Fourier. Lo he comentado en el curso, ¿cierto? La serie de Fourier es necesario que ustedes la conozcan y la entiendan para fines del curso, pero nosotros lo usamos como herramienta. Por lo tanto, no vamos a hacer el esfuerzo, afortunadamente, de aplicar la serie de Fourier, sino que a partir de lo que nos entregaría un instrumento, tenemos que entender lo que está pasando. Si es necesario, ¿cierto?, de que pongamos algunos elementos de nuevo en tabla para recordarlos, por las formalidades. ¿Cómo se obtiene el valor RMS? El valor RMS se obtiene, y se los dejo así de la forma más de kinder, por así decirlo. El valor RMS es una señal, aquello que es igual a 1 partido por el periodo de la señal en el tiempo al cuadrado, miren que es el cuadrado, ¿cierto?, integrado sobre el periodo de la señal, sobre el tiempo. ¿Cierto? Por lo tanto, de una forma un poco más elegante, un valor RMS, XRMS, que es el proyector, el PPT se ve bien, hagámoslo ahí. El valor RMS, aquí lo que va a ser igual a la raíz, ¿cierto?, de 1 partido por t por la integral sobre el tiempo de la señal al cuadrado en el tiempo. El THD, ¿cómo lo obtenemos? ¿Qué es lo que es el THD? Distorsión armónica total, ¿cierto? ¿Qué significa el THD? Relaciona... Fuerte, por favor. Era el porcentaje entre la cantidad de armónicos dividido por la corriente total. El voltaje... Vamos por buen camino. Es el porcentaje de... Pensemos que tengo una señal distorsionada. Eso es lo primero que hay que pensar, ¿ya? Es el porcentaje de la parte distorsionada de la señal, lo que no quiere decir, ¿cierto? Dividido no con la total, sino con la parte que me interesa. ¿Ya? Eso es. Dividido por la parte que me interesa. Y en general, ¿cuál es la parte que me interesa? La fundamental, en los 50 Hz. ¿Y cuál es lo que no me interesa? Los armónicos, ¿cierto? Cualquier cosa que no esté en los 50 Hz. Entonces, la definición formal del valor, del cálculo de un valor THD es la raíz del valor RMS de la señal original al cuadrado menos el valor RMS de la componente fundamental de esa señal, lo que me interesa, al cuadrado. Cierro la raíz. Y todo eso lo divido por la raíz, ¿ya?, del valor RMS de la parte fundamental, de lo que me interesa, al cuadrado. Fíjense que abajo, ¿cierto?, en el denominador perfectamente podría matar la raíz con el cuadrado, pero por formalidad, es cierto, se deja de esa forma porque después hay un montón de otras formas de escribirlo, pero se los dejo ahí, ¿cierto? Esa es la formalidad. En términos de armónicos, porque aquí lo que nos va a interesar es hacer el análisis desde el punto de vista de los armónicos. ¿Qué es lo que vamos a decir? De que el valor RMS de
la señal, disculpa, el valor RMS de la señal al cuadrado menos el valor RMS de la componente fundamental es simplemente la sumatoria de las componentes desde la segunda armónica hasta el infinito de esas componentes RMS, cada una, ¿cierto?, al cuadrado. ¿Y por qué lo vamos a dividir? Por el valor RMS de la componente fundamental al cuadrado. Eso, ¿cierto?, se está escrito por unidad y si a todo lo anterior le coloco un 100%, queda en porcentaje. Entonces las dos cosas que vamos a utilizar hoy día son cálculo de valor RMS y cálculo de la fundamental. Lo último, específicamente con el valor RMS, recuérdenlo muy bien. El valor RMS, ¿cierto?, esa expresión está ahí, pero si es que y únicamente, y anótenlo bien, únicamente la señal es sinusoidal, entonces yo puedo mirar la sinusoidal, ver el voltaje, si es un voltaje, ¿cierto?, ver la amplitud del voltaje, si es sinusoidal perfecto y es un voltaje, o ver la amplitud de la corriente y dividirlo por raíz de 2. Entonces, típicamente, que están habituados ustedes desde el punto de vista de sistemas eléctricos, de que miran, ¿cierto?, es una sinusoidal, tomo la amplitud y la divido por raíz de 2. ¿Sí o no? Están mirando estrellado. Debería ser así. Debería ser así, ¿ya? Acá, como las señales están distorsionadas, no me puedo dar ese lujo a menos que yo sepa de que efectivamente es una sinusoidal. Entonces el valor RMS lo tengo que calcular en el fondo con los armónicos. No puedo mirar la señal distorsionada a ver cuánto tiene de amplitud y dividirlo por raíz de 2, porque ese resultado no va a ser coherente con lo que significa el valor RMS. Y hay cierto más ecuaciones de cómo se puede entender esto desde el punto de vista de voltaje y corriente, que de nuevo, el set de ecuaciones es exactamente lo mismo. Si ustedes cada voltaje y corriente lo cambian por una X, tienen la expresión generalizada. ¿Ya? Entonces donde hay corriente lo cambian por voltaje, ¿cierto? Y es la misma expresión. Pero aquí, ¿cierto?, están las formalidades para que ustedes lo tengan a la vista y, ¿cierto?, después lo recuerden. Insisto, esta cuestión probablemente, yo la miro ahora y digo, es media abrumadora, ¿cierto? Está lleno de raíces, etc. Pero al final es una sola ecuación y hay que entender cómo usarla y eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy día. Profesor, en la ecuación, la primera medición es el valor RMS total, ¿cierto? De la señal. De la señal. De la señal. Y luego se va restando de la fundamental. Claro, de la componente fuerza. Después de la segunda o la tercera. No, se resta solo la fundamental Solamente porque la se fundamental. entiende de que esa es la parte que me interesa. Ah, ¿Ya? Usted trabaja, ¿cierto?, en 50 Hz. ¿Por qué trabajan en 50 Hz acá en Chile? Porque las máquinas rotatorias, ¿cierto?, están seteadas para que entreguen un voltaje en esa frecuencia. ¿Y qué pasa si yo traigo una corriente en 60 Hz? Dejo la tentanada. Pero desde el punto de vista de entrega de potencia, podemos hacer el ejercicio de la próxima clase. Ya básicamente no puedo sacar potencia activa. Lo único que hago es un traspasaje de potencia ciclo a ciclo, donde la potencia media es 0. Entonces no puedo sacar potencia activa. ¿Y por qué es importante sacar potencia activa? Es una buena pregunta, ustedes que son eléctricos. La potencia útil, ¿no? Porque lo es útil, ¿cierto? Es la parte útil. Entonces esa potencia activa, ¿cierto?, usted la transformó en energía lumínica. Si tiene un calefactor eléctrico la transformó en calor, ¿cierto? Si tiene un motor la transformó en movimiento. Recuerden, ¿cierto?, que la energía eléctrica es una energy carrier. Permite se me fue el término. Permite la transmisión de energía. ¿Ya? Entonces yo tengo energía mecánica en algún lado, por la caída del agua, esa energía la puedo aprovechar ahí, pero si no la muevo a otro lado, no la transmito, no la puedo utilizar. Y eso hace la energía eléctrica. Tengo energía nuclear en un lado, la transformo en energía eléctrica, la uso como moneda de cambio y después la utilizo en otra parte. Energy carrier también, en ese sentido, es el petróleo. Yo saco petróleo, ¿cierto?, en Arabia Saudita, Venezuela, creo que todavía queda un poco de petróleo ahí en la Patagonia. Lo muevo a Santiago, lo muevo a Concepción, lo quemo aquí, y aquí recupero, ¿cierto?, esa energía química y la transformo en algo más. Entonces me permite acarrear energía. Recordemos también algunas topologías que vimos durante la semana. Rectificador de 3 pulsos, si lo recuerdan, ¿cierto?, esto es un rectificador trifásico, primero que nada. ¿Y por qué es de 3 pulsos? Porque en la parte de la rectificación, que es este sector de acá, tengo un transformador en estrella con un neutro, tengo 3 diodos, ¿ya? Tengo 3 diodos, cada uno conectado en serie a una de las bobinas del transformador, y tengo una resistencia que se devuelve y se conecta al medio, al neutro, ya, se conecta al punto neutro.
Entonces, el diodo de arriba, ¿qué es lo que hace? Rectifica el semiciclo positivo del voltaje, de un segundo, ¿ya? El diodo de acá rectifica otro semiciclo positivo y este otro de acá rectifica otro semiciclo positivo. Los semiciclos negativos no los puedo tocar, ¿ya? Por lo tanto, el resultante son 3 pulsitos en el lado de continua. ¿Cuál es el lado de continua? La resistencia que está aquí. Ahora sí, por favor. No, la pregunta era con el tema de la distorsión armónica, ¿por qué generalmente, y es lo que hemos visto acá, se calcula la distorsión armónica en corriente y no en voltaje? Es una bonita pregunta. La verdad es que también se puede calcular en voltaje, ¿ya? A ver, este es el punto. Usted tiene una máquina rotatoria en alguna parte, ¿cierto?, del país, pensémoslo a nivel de país, y esa máquina rotatoria es capaz de, a partir de la rotación, ¿cierto?, generar señales sinusoidales, ¿cierto?, porque está rotando y además tiene las bobinas, ¿cierto?, puestas de una forma para que uno se aleja, se acerca, se aleja, se acerca y se genera la sinusoidal, ¿ya? Si yo a ese voltaje le pongo una carga de las denominadas lineales, resistencia, inductancia, condensador, lo que obtengo es una corriente que tiene la misma característica de la forma de onda de voltaje que el impulso. Y como el voltaje, ¿cierto?, viene de esta máquina que está rotando y que no genera armónicos por sí sola, entonces la corriente tampoco la va a tener, porque estas cargas no van a generar esos armónicos. Cuando tengo electrónica de potencia, la electrónica de potencia lo que hace es que justamente rompe la componente en frecuencia. Destruye la fundamental para generar una continua. La destruyo, la reformo, ¿cierto? Y en esa destrucción, mi carga ahora me drena una corriente en otras componentes de frecuencia, que antes no lo hacía, y esas corrientes tienen que venir de algún lado. ¿Y de dónde vienen? Del voltaje, de la parte de centro que me está entregando el voltaje, del generador. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la explicación de por qué no deberíamos tener distorsión en el voltaje, pero sí la podemos tener en las corrientes, porque yo, ¿cierto?, hice algo en el lado de la carga que afectó las corrientes. Ahora, ¿por qué también lo podemos hacer en el voltaje? Y este es un problema y también está adornado. ¿Ya? Si yo tengo aquí un voltaje perfectamente sinusoidal y aquí tengo una carga que típicamente se dibujan de este tipo, una carga no lineal, ¿ya? Este voltaje, ¿cierto? Tiene una amplitud aquí, voltaje 1 le voy a poner, y a una frecuencia 1, pero esto de acá tiene una amplitud 1, a una frecuencia 1, y después tiene una amplitud, pensemos en trifásico, por ejemplo, amplitud 5 y amplitud 7, en una frecuencia 5 y en una frecuencia 7, que fue lo que vimos en la clase pasada. Es decir, tengo dos armónicas, ¿cierto?, al menos, además de esta componente fundamental, ¿ya? Y esas corrientes, ¿cierto?, me las va a entregar este dispositivo sin mayor problema, van a quedar circulando. ¿Dónde vienen los problemas de voltaje? Y esto tiene que ver con los sistemas de distribución principalmente, que si yo le coloco aquí una inductancia de línea, esta inductancia de línea tiene un voltaje que es igual a L por la variación de la corriente en el tiempo, ¿ya? Y ahora entonces, si yo miro aquí, ¿qué es lo que voy a ver? Este voltaje 1 por F1, ¿cierto? Más el efecto de esta corriente sobre la inductancia. Efectos de regulación. Y estas componentes en armónico, ¿qué es lo que van a hacer? También van a generar un voltaje aquí, una caída de voltaje aquí en la inductancia de línea. Y eso me va a afectar, por supuesto, la calidad de voltaje. Y si yo tengo ahora una carga lineal, típicamente una resistencia, ya no le estoy poniendo una corriente, un voltaje cierto que es solamente el voltaje en la componente fundamental, sino que le estoy poniendo un voltaje en otras componentes de frecuencia. ¿Por qué? Porque este malandra de aquí cambió corriente por voltaje. Entonces, sí, en realidad, generalmente no se mide el TH de voltaje, se mide el TH de corriente, porque si yo me evito los problemas de corriente, no tendría por qué tener distorsión acá. O sea, generar Claro, no voy a tener distorsión acá. Pero les comenté también en alguna clase, creo que en este curso, el edificio Gante. Ustedes, ¿cierto?, en algún momento van a meter ahí las tenazas del osciloscopio en los 220 al menos. ¿Y qué es lo que deberían ver, según toda la teoría que les hemos enseñado? Una sinusoidal muy bonita. Y se los comenté también, ¿cierto? Si yo llego a trabajar aquí a las 7 de la mañana, con mis convertidores que utilizan esto para hacer control, tengo esa sinusoidal. Pero después llega la Karen Yeven, que es la encargada de los laboratorios de computadores, y esos computadores, ¿cierto?, que tienen cargas no lineales, hacen de que el voltaje sea prácticamente una trapezoidal. Está distorsionado. Y no es que me lo haya distorsionado la CGE, no es la CGE la que me mete eso, sino que simplemente
la distribución, ¿cierto?, del edificio Gante, que además toda se cuelga el mismo transformador. Entonces ese transformador que tiene ciertas espiras, tiene una inductancia, es la que después me empieza a meter estas componentes por efecto de las corrientes que drenan al laboratorio computador. La que vuelve hacia la red. ¿Ah? La que vuelve hacia la red. La impone hacia la red, cae, ¿cierto?, ahí como por efecto que circula. Entonces yo también las puedo observar, y si yo pongo una resistencia, la resistencia va a responder a ese voltaje. Entonces, en realidad sí, se mide THD, está normado cuando a ustedes la regulación les dice limite la corriente armónica, en realidad es un mandato que tenemos para hacerle un favor, digámoslo así, al distribuidor, porque ese distribuidor al vecino le tiene que vender una sinusoidal. Y si le vende una señal distorsionada, entonces el vecino puede ir a quejarse. Es que yo te contraté esta calidad de producto y no me la estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que dice la normativa? Básicamente usted hágase cargo de sus corrientes, cosa de que no afecte al distribuidor. Y si no se hace cargo, bueno, el distribuidor lo va a multar. Y con el conflicto. Claro, y ahí empiezan otros problemas. ¿Sí, no? ¿Me cree? Sí. Puente completo, ¿cierto? El puente completo lo van a tener que utilizar muchos ustedes. Primero que nada, se me olvidó. Cuando ustedes utilizan este tipo de topología, cuando utilizan un transformador más un montón, rectificadores media onda en rectificación de altas corrientes. Y anótenlo por ahí. ¿Dónde tenemos rectificación de altas corrientes? Porque es importante igual a nivel país, minería. Sistemas que tienen electroobtención, por ejemplo, requieren grandes cantidades de corriente para tener un montón de celdas alimentadas, ¿ya? Y ese tipo entonces de topología es el que permite pasar de alterna a continua. Ahora, ¿cierto?, que está poniéndose de moda, por temas políticos más que técnicos, aparece el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, ¿cierto?, son celdas de electrolizadores que de nuevo tienen muy poca tensión, una caída de tensión muy pequeña, pero requieren altas corrientes. Por lo tanto, lo más probable, ¿cierto?, es que topologías de este tipo, topologías son los circuitos de potencia, me permitan poder construir electrolizadores de forma, ¿cierto?, de poder separar el agua en hidrógeno y oxígeno. ¿Cuál te ves? No sé si usted sabrá, pero los trenes que están saliendo ahora eléctricos, o sea, los trenes eléctricos, ¿son ¿Ya? de motores de corriente continua o alterna? Son de corriente, hay de los dos, pero principalmente está dominando el tema de corriente alterna. Entonces hacen la distribución en continua y abajo después, ¿cierto?, con inversores, cambias de nuevo a alterna. ¿Y por qué se hace eso? Por un tema de tamaño. Tú tienes un tamaño de motor de corriente continua que es grande y la misma potencia la logras con un motor de alterna, ¿cierto?, muy pequeño. Y si ustedes lo piensan, ¿cierto?, el tren, que lo que hace, se mueve de lado a lado y tiene que llevar su motorcito para todos lados. Entonces, ¿qué le conviene al tren? Llevarse un pedazo grande de fierro, voy a llevarse un pedazo pequeño de fierro, el más pequeño, ¿cierto? Porque además me deja espacio para que yo pueda meter más pasajeros, más cargas, etc. Entonces, tienden a ser ahora de alterna. Además que dan mayor control, dan mejor control. Está mal que diga mejor control, en términos de control. El control de una máquina continua es mucho más simple que un de una máquina alterna. Claro. Ya, pero ya prácticamente su tecnología madura. El rectificador de onda completa es ese que está ahí, y la importancia de ser rectificador de onda completa es que ustedes como ingenieros eléctricos es el que más deberían ver en la industria, ¿ya? Básicamente cada vez que se piden con un accionamiento van a pillar esto. ¿Cuándo no lo van a pillar? Cuando ese accionamiento sea de tecnologías más novedosas, por así decirlo, o tenga algunas características más elaboradas, y en ese caso se van a pillar con dispositivos que tienen un rectificador que es totalmente controlado, que es lo que se llama un frente activo, ¿ya? Y ese rectificador tiene características bidireccionales, es decir, no solamente puede rectificar, pasar de alterna a continua, sino que también puede pasar de continua hacia alterna. No sé, alguien, creo que fuiste tú el que nos comentó de alguien que trabajaba justamente en reparar este tipo de equipo. Que se había pillado con un par de rectificadores de frente activo en industria. Son casos muy limitados todavía, pero probablemente comiencen a tener más impacto.
Comentario rápido. Ayer me tocó revisar la memoria de título de un chico de civil eléctrica. Y este chico de civil eléctrica fue a hacer una medición de un problema de condensadores de regulación de factor de potencia que está en un sistema de puerto. Entonces, originalmente este sistema de puerto tenía un transformador para alimentar los contenedores que venían refrigerados. Entonces, tecnología antigua, contenedores que venían refrigerados, básicamente es como el refrigerador de la casa, ¿cierto? Un motorcito, y ese motorcito lo enchufan y funciona. Y después con un control on-off regulamos. Mejoraron la tecnología y pusieron sistemas con variadores de frecuencia, que son más eficientes, ¿cierto? Pero tienen una etapa de rectificadoras, por lo tanto empezaron a meter armónicos. ¿Qué pasó con estos armónicos en el filtro? Empezaron a resonar y este chico fue a hacer la práctica, y en la práctica observó que toda la semana estaban cambiando condensadores que van. Toda la semana, y era prácticamente parte del costo de operación el reemplazar esos condensadores que van. Y propuso de memoria hacer un estudio de armónicos. Efectivamente determinó de que cuando sacaban el banco de condensadores había cierta firma espectral, que justamente le estoy llamando la atención porque la vamos a ver ahora, y después cuando conectaban el banco de condensadores, esa firma cambiaba y aumentaban algunas componentes. Entonces ahí comprobó su hipótesis de la resonancia, pero lo que no se dio cuenta, y yo se lo saqué en cara ayer y tuve que encontrarme una explicación, es que también tenía tercer armónico. Y en un sistema trifásico, anótenlo por ahí, no debería haber tercer armónico, ni aunque hayan rectificadores. Entonces ahí después, conversando un poco más, pillamos la causa. Eso es porque lo que dijo ahí, que la teoría de los 6 pulsos. Claro, El tercer armónico. claro. No, el tercer armónico se produce en sistemas monofásicos. ¿Y qué hacían estos gallos? Cuando llegaban, ¿cierto?, al container, separaban la alimentación, ¿cierto? Y en parte del container era para iluminación, por ejemplo, y ahí usaban LED, que también ahora, ¿cierto?, mete componente armónica porque el LED es continuo, hay una etapa de conversión de continua a continua, y en el motor tenía el motor trifásico. Entonces había una componente tercera que estaba dando vuelta por ahí. Y en la discusión ahí con el chico me decía, yo puedo hacer de que la resonancia se desplace más abajo para que no aumente el séptimo, y yo le decía, es que no puedes porque tienes tercera dando vuelta aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vaya a ir y vaya a aumentar la tercera, que es peor. Se los comento nomás, porque justamente ahora el chico no se dio cuenta inicialmente. Es una talla, no la saqué, no me fune por esto. Porque yo no fui su profesor de electrónica de potencia y no se lo dije. El otro profesor no se lo recalcó. Recuerden, vayan, ¿cierto? Cuando vayan a ver sistemas con rectificación, recuerden de memoria la firma espectral. No es difícil. Entonces, si aparece un tercero, o si aparece, por ejemplo, un sexto en el lado de alterna, inmediatamente les tiene que saltar un fusible. Esto no puede ser. Hay algo raro aquí, y lo vamos a ver por qué. Esto de aquí en verde, recuérdenlo bien, ¿cierto?, es el voltaje. Como bien hemos dicho todo el tiempo, nosotros asumimos de que el voltaje es perfectamente sinusoidal, y eso significa que solamente hay una componente en frecuencia. ¿Ya? Si yo saco la serie de Fourier, solamente voy a ver un cachito en los 50 Hz en este caso. Y la corriente está distorsionada. ¿Y por qué decimos que está distorsionada? Porque la comparamos con una sinusoidal y no es sinusoidal. Tiene unos cortes abruptos en algunas partes, ¿cierto? Después tiene la copia de los pulsos del lado de continua. Y aquí, ¿cierto?, en la separación del voltaje podemos ver, ¿cierto?, de que definitivamente no es una sinusoidal. Hicimos el análisis el otro día de observar de que los cruces por cero, sí, este punto de aquí y estos puntos de aquí, se dan cuenta, coinciden con los puntos medios. Por lo tanto, podemos decir, o especular, porque tendríamos que medirlo y asegurarlo, de que, eso sí, la componente fundamental de la corriente, es decir, yo separo la corriente, la señal roja de arriba, la separo de sus componentes en frecuencia y me quedo solamente con la componente fundamental, y esa componente fundamental está en fase con el voltaje, que también tiene únicamente esa componente. Entonces tengo el voltaje en los 50 Hz y la corriente en los 50 Hz en fase. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de factor de potencia? No lo podemos decir, pero sí desde el punto de vista del desplazamiento del factor de potencia, que relaciona estas componentes. Y en ese caso el desplazamiento del factor de potencia es unitario. Y el factor de potencia no. No puede ser unitario porque la señal está distorsionada. Si no estuviera distorsionada, yo puedo decir inmediatamente el factor de potencia también es unitario. Pero como la señal está distorsionada, hay reactivos, ¿cierto?, aportando potencia reactiva, y yo tengo que decir, cuidadito, el desplazamiento sí, pero el factor de potencia no.
Pero ese factor más de potencia particularmente sería por armónico. Por los armónicos, solo por los armónicos. Porque no sería por... No sería por la fundamental, porque también podría haber una parte fundamental. Y aquí sí ya vamos a empezar a trabajar después de toda esta cháchara. Y ahí tenemos el espectro. Ahí tenemos el espectro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a calcular, anótenlo, el voltaje RMS, la corriente RMS, y vamos a calcular el THD de voltaje y el THD de corriente. Y como esto es una práctica, lo van a hacer ustedes y yo lo voy mirando. Así los esfuerzo, ¿cierto?, a que trabajen. Distorsión, ¿qué es la THD? Distorsión armónica total. El último punto con respecto al THD es recordarles, ¿cierto?, y lo vamos a ver aquí, que el THD 0 es el ideal. THD 0 significa no tengo distorsión. Y la siguiente pregunta es, si tengo distorsión, ¿cuánto me puedo permitir y cuánto no me puedo permitir? Y ahí ya, ¿cierto?, una discusión que sale de esta sala, porque básicamente eso es regulación. Si yo voy al Frankfurt y quiero comer completo, ¿cuántos completos me como? ¿1 o 5? Yo me gustaría comer los 5, va a llegar mi señora y va a decir que no. Entonces hay una discusión, ¿cierto?, que sale de esta sala. Y ahí, ¿cierto?, va la regulación y va la normativa. Y dependiendo, ¿cierto?, de la corriente de cortocircuito y la potencia y el rango de voltaje, hay distintos porcentajes. Generalmente el IEEE 519, que es adaptado generalmente a las normas de prácticamente todos los países, establece eso. El IEEE 519, les voy a dejar una copia en inglés ahí para que la puedan ver. La última versión es como el 2022-2024, y la modificaron porque justamente ahora aparecen más problemas de voltaje. ¿Y por qué aparecen más problemas de voltaje? Porque antes estas cuestiones eran problemas de la corriente, porque yo iba, ponía mi rectificador y básicamente dejaba la tendalada en corriente. Y ahora, ¿qué está pasando por el lado de voltaje? Que en el lado de voltaje yo les dije, si tenemos una máquina rotatoria, esa máquina rotatoria es espectacular, es grande, es maciza, fierro, no va a meter armónico. Pero como estamos metiendo sistemas eólicos y estamos metiendo sistemas fotovoltaicos, ahora estamos metiendo inversores que están conectados a la red, y esos inversores también meten contenido armónico. Y lo meten desde el punto de vista de voltaje. Entonces, ¿cuánto le voy a aceptar a ese inversor que me distorsione el voltaje? Y ahí, por supuesto, tuvieron que ponerse y ir a juntarse de nuevo estos gallos y gallas. Generalmente se juntan en lugares bonitos, porque la universidad y gobierno les pagan la junta, conversan un rato y llegan a decisiones. Y después estas cosas que son normativas, las normativas, ¿cierto?, en el IEEE son recomendaciones, terminan bajando hacia los países, porque cuando los países empiezan a quedar la embarrada, empiezan a quedar la embarrada, ya sea por temas económicos, porque alguien quiere poner restricciones, por lobby, etc. Básicamente dicen, ya, pongamos limitaciones en esto. Ya, vamos a poner limitaciones. ¿Y en base a qué lo hacemos? Sabéis que ya gente conversó esto y hay normas dando vuelta y las bajan. Y después queda metido eso, ¿cierto?, en el Instituto de Normalización Nacional. Con las normas tuyas. Ese es más o menos el proceso. Toda esta cháchara es para decirle en el fondo de que si ustedes están atentos a las nuevas normativas que por supuesto todavía no van a ser ley, probablemente van a pasar unos 4 o 5 años para que sean ley, pueden ver oportunidades de negocio. Porque eventualmente van a pasar ciertas leyes. ¿Cuál fue el último cacho que tuvimos como país en esas oportunidades de negocio? Las leyes de los pequeños y medianos generadores. ¿Cuánto pueden generar? ¿Cuánto, cierto, se pueden conectar? ¿Qué es lo que consideramos un pequeño y mediano generador? Todas esas cosas, ¿cierto?, aparecieron nuevas regulaciones. Vamos entonces a hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es de memoria, voy a poner aquí la corriente, ¿ya? Y voy a ponerle aquí un H, y ese corriente, coma, H, para todos nosotros significa que es la componente H en frecuencia por unidad de la corriente. ¿Qué componentes voy a tener en un rectificador trifásico?
puente completo o de 6 pulsos. Estas componentes voy a tener. De memoria, por favor. De memoria. La primera, por supuesto. Esa cuestión me parece muy bien. La primera, que es la fundamental. Esa tiene que estar. La segunda, ¿dónde va a estar? Ah, esta cuestión, cierto, es un rectificador de 6 pulsos. De los 6 pulsos, me separo en uno hacia abajo y en uno hacia arriba. La 5 y la 7, la 7, ¿cierto? Lo voy a poner aquí, chiquitito, y de aquí entonces 5 y 7. Si es de 6 pulsos, la siguiente componente en frecuencia en el lado continua, ¿dónde va a estar? Al doble de los 6 pulsos. Entonces me pongo aquí chiquitito, para acordarme, y en alterna va a estar en 11 y 13. Profesor, aquí dice, porque si son 6 pulsos es 5 y 7, si fueran 5 es 4 y 6 y así. No, casi no juega tan así porque sí es más o menos de la misma forma. Si son 3 pulsos, sí. Si son 6 también, pero no hay 5 pulsos. Hay 3 pulsos en trifásico, después vienen 6 y después los arreglos son de 12, 18, 24. Y sigue la misma lógica. Pero si tengo cargas de distinto tipo, no se puede. Estamos haciendo únicamente el análisis para el rectificador. Porque si tengo distintos tipos, y eso ayuda también en los factores de potencia, si tengo, por ejemplo, harto reactivo y un rectificador chiquitito, básicamente los armónicos son tan pequeños que no me da importancia. Pero aquí solamente estamos haciendo el análisis del rectificador. Y después, ¿cierto? Del 12 salto al 18, y hasta ahí no vamos a llegar porque no tengo mucho más ahí. 18, ¿cierto? Tengo el 17 y tengo el 19. 1, 2, sí, tenemos con eso. De ahí vamos a ver los numeritos. Y lo siguiente, aquí vamos a poner simplemente H, y aquí está el I como H, disculpen. Esto es simplemente el armónico, el número del armónico y aquí el I como H. Y en el I como H, y lo voy a agrandar, aparece típicamente en los algoritmos que procesan FFT un par. El primer elemento es la frecuencia. El eje X es la frecuencia. 5 por 10 elevado a 1 es 50. Fundamental. Y acá aparece el nivel de corriente, que es un nivel bastante piñufla, la verdad, para niveles eléctricos, pero vamos a trabajar con esto. Entonces, la componente fundamental, ¿cuánto tengo de corriente? 1,8. 1,82. Vamos a poner 2 decimales. 1,83, ¿cierto? Si pensamos que el siguiente decimal es un 7. Fíjense en esta relación. Ya es bastante más chiquitito la componente armónica, ¿cierto? Estamos por ahí arriba con la fundamental. La armónica, la primera que aparece aquí, tiene esta amplitud, y después, ¿cierto? Esta de acá tiene una amplitud menor. Vamos a ver ese par de armónicos que están ahí para ver si lo que les digo del sexto tiene verdad. El primer numerito que está aquí es 2,5 por 10 elevado a 2. Eso es 250, ¿cierto? Dividido por 50, que es la fundamental, 5. Estábamos bien. La corriente, 4.1 por 10 elevado a Menos 1, ¿cierto? Es 0,41. También feos los números de este ejercicio. Sí. No tienen ninguna relevancia en el sentido eléctrico, pero creo que los electrónicos con esto nos volvemos locos. Siguiente, 3.5 la frecuencia, por 10 elevado a 2, 350, dividido por 50, 7. Amplitud del armónico, 0,207, le vamos a bajar 0,21 para tener los dos decimales. Por acá, 5.5 por 10 elevado a 2, 55, 550, ¿cierto? Dividido por 50, ese que está ahí, ¿cierto? Y la corriente es 0,16. Y el siguiente, 6.5 por 10 elevado a 2, 650, dividido por 50, ese que está ahí. Y la corriente, 0,12. ¿Se dan cuenta que los armónicos cada vez se hacen más chiquititos? Y por aquí los últimos, 8.5 por 10 elevado a 2, 850, dividido por 50, 17.
La corriente es 0,03. 0,10. 0,01. Estamos bien. Sí. No, 10. 10. Sí, porque 0 más 0,10. Para el que preguntó cuál estamos viendo ese. Sí, Leimer. 0,10. Y la siguiente, que está aquí arriba, que ahí arriba puesta, 9.5 por 10 elevado a 2 es 950, ¿cierto? Dividido por 50 es 19, y la corriente es 0,08. ¿Qué estamos midiendo las corrientes? En amperes, por supuesto, y todos esos son los valores que aplican. Ahora podemos no ocupar más el computador. Armónico. ¿Preguntas? No, Detalle. Entonces ahora nos toca calcular. El de voltaje, no había apagado el monitor, pero el de voltaje lo vamos a sacar después cuando vuelva a aprender esto. La corriente RMS. La corriente RMS. Recuerden que la corriente RMS sumado. es, sí, pero es el valor RMS de esta señal. De esa señal que teníamos de esa forma. ¿Ya? Esto también, si es que les toca ver rectificadores, ponen las puntas y lo que deberían ver es algo similar a eso, con cara de dientes de conejo. ¿Ya? Y estos dientes de conejo se vuelven cada vez más planos si es que la carga se vuelve inductiva. ¿Ya? Basta de que haya, y nunca va a ser inductiva totalmente, siempre va a haber un cachito ahí al medio, más o menos de esa forma. Entonces eso no es sinusoidal, ¿cierto? Por lo tanto le tengo que calcular el valor RMS considerando los armónicos, y los armónicos los tengo listados acá. Entonces, en la formalidad, esto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, a la raíz, ¿cierto? De la sumatoria, desde h, disculpen, desde h es igual hasta 1, hasta infinito, de, lo voy a escribir entre paréntesis para que no nos mareemos ahí, de la corriente. Esta es, y lo voy a poner aquí, RMS, H, ¿ya? Y esa corriente al cuadrado. Ojo, es el valor de la corriente RMS, ¿cierto? En la componente H. Y estas de aquí son amplitudes, ¿ya? Por lo tanto, ya no estamos conversando en ese sentido. ¿Cómo transformo estas amplitudes a valor RMS? Y en este punto sí puedo aplicar la regla del raíz de 2, ¿ya? Porque cada una de estas son sinusoidales que tienen una amplitud, y esta es la amplitud. Entonces el valor RMS de esta componente que está aquí es esta amplitud dividido por raíz de 2. Eso es lo que me permite la serie. Claro, justamente. Como yo ahora puedo ver la serie, lo puedo trabajar de mejor forma, de una forma un poco engorrosa, pero lo puedo trabajar, ¿ya? Porque si no, hubiera tenido que tomar esta señal, elevarla al cuadrado, integrarla, dividirla por el periodo y sacarle la raíz. Ahí ven ustedes cuál les cuesta. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿cierto? Trabajar con la serie Fourier ayuda en ese sentido. Ahora, en ambos casos tengo que sacar integrales, la herramienta de la serie de Fourier, se las dejo ahí, siempre el botoncito que en el osciloscopio dice FFT, y que después, ¿cierto?, me muestran las barritas y yo ahí las puedo mirar cada una por separado. Como estos de aquí son amplitudes, lo que yo debo hacer, ¿cierto?, es pasarlas a valor RMS. Entonces vuelvo a escribir la raíz y primero voy a tomar el valor RMS de la componente fundamental. ¿Cuál es el valor RMS de la componente fundamental? 1,83, ¿cierto?, que es la amplitud. Y ahí sí, a este le puedo aplicar el raíz de 2, porque es una sinusoidal. ¿Y qué más me dice la expresión que está aquí? Que la tengo que elevar al cuadrado. Lo siguiente, ¿cierto? Y aquí voy a con otro color, se las voy a dejar aquí,
esto es lo que está dentro del paréntesis, esto entonces es la IRMS, coma 1. No raya nada este plumón. Lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Es la corriente RMS, componente fundamental, o componente 1. La siguiente, ¿cuál es? El valor RMS de la quinta. La amplitud de la quinta es 0,51 dividido por raíz de 2. ¿Y qué me dice la ecuación? La ecuación me dice que eso va al cuadrado. ¿Quién preguntó la frecuencia? No, yo le pregunto por la frecuencia, ¿dónde es? La frecuencia se pierde. Ese es un tema con el valor RMS. Como método integral, se pierde la frecuencia y se pierden las fases. Y eso pasa también en las componentes fundamentales, cuando lo saco, ¿cierto?, en cálculos con sinusoidales. Por eso después, cuando multiplico valor RMS por corriente RMS, no obtengo la potencia activa. Obtengo la potencia aparente y después tengo que ver el ángulo para poder sacar la potencia activa. ¿Ya? Se pierde por efecto, ¿cierto?, la integral. Este de aquí, ¿cuál es? Para que no se me pierdan, este raya más, la corriente RMS, componente 5. Creo que no es 0,43. ¿Ah? Muchas gracias. Ahí está. La corriente 5. Lo siguiente, ¿cuál tengo que ir? La componente séptima, 0,21 dividido por raíz de 2. Y todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esta cuál es? La corriente RMS de la séptima. Más, ¿quién va aquí? La onceava. ¿Cierto? Valor RMS, todo eso al cuadrado. Y esto de aquí es la corriente RMS de la onceava. Más la treceava, 0,16012, dividido por raíz de 2, al cuadrado. Y esto es la corriente RMS de la treceava. Y sigamos. Para fines de la definición, puede ser un alcance aquí. La definición me dice que yo tengo que meter todas las componentes armónicas. Las normativas me dicen que en realidad eso de ahí tiene que llegar hasta el armónico 51. ¿Ya? Entonces cuando ustedes van y ocupan un equipo, en realidad tienen que pensar hasta el armónico 51 en la fundamental. Eso dice la normativa. Hasta infinito no tenemos capacidad de procesamiento. Y en este caso, por flojera del profesor que sacó hasta el 19, ¿cierto? Vamos a llegar hasta el 19. Entonces no cumplimos ni el infinito, ni la normativa que dice hasta la 51. Afortunadamente, a medida de que, si se dan cuenta, voy aumentando la frecuencia, se achica. Entonces ya cada vez le aporto menos. 0,12, después viene la 17, que es 0,10 dividido por raíz de 2. ¿Y esto cuál es? La IRMS de la 17, y aquí terminamos, más el 0,08 dividido raíz de 2, justo que ahí en el quiebre de la pizarra. Y esto creo que es igual. No. Recuerden que es lo que está dentro del paréntesis y el valor RMS. El valor RMS de la 19. ¿Y aquí qué es lo que me falta? Me falta llegar con la raíz hasta el final, y es todo de eso el IRMS. Para fines de esta asignatura y para fines de evaluación, yo con eso estoy contento. ¿Ya? Porque no los dejo usar calculador. Entonces no lleguen al cálculo final. Con eso estamos bien. ¿Ya? Sí. O sea, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Que entiendan en el fondo el concepto. Ya, no los voy a evaluar después porque me ponen 2 o 3 decimales. Si ustedes me hicieron la tabla y me dicen de que el valor RMS se calcula de esa forma, estamos todos bien. Y si después quieren gastar más tiempo en sacar el numerito final, bien por ustedes, pero no, mi pauta llega hasta ahí. Aquí hice algo que espero que valoren. Les dejé todas las componentes que
son armónicos en azul y la componente fundamental se las dejé en rojo. Quiero de nuevo que recuerden, del espectro armónico, lo que me interesa a mí es la fundamental, la rojita. Y todas las que vienen de armónico son invitados a la fiesta, pero yo no quiero. Generalmente cuando uno habla de armónicos, cuando habla de sistemas eléctricos, se agrega la palabra unguantes, de armónicos indeseados, ¿ya? Porque nadie los quiere. Entonces se los dejé de esa forma. El THD, y aquí abajo, ¿cierto?, le ponemos de corriente. ¿A qué es lo que es el THD de corriente? Es la raíz de el valor RMS de la corriente al cuadrado menos el valor RMS de la fundamental, que es lo que yo quiero, al cuadrado, dividido por lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? El valor RMS de la corriente, ¿cierto?, fundamental, al cuadrado, y le aplico raíz. ¿Por qué se expresa de esa forma? Porque esa es la expresión, ¿cierto?, generalizada, de nuevo. Yo podría matar esa raíz con eso de ahí, pero otra forma que probablemente lo encuentren en la literatura es de que todo esto lo meten en una raíz, todo esto lo meten en una raíz, y esto, ¿cierto?, es el valor RMS al cuadrado menos la corriente RMS, ¿cierto?, de la fundamental al cuadrado, dividido por la corriente RMS de la fundamental al cuadrado. Voy a hacer solamente el desarrollo. ¿Y esto creo que es igual? Esto es igual, ¿cierto?, a la corriente RMS al cuadrado, dividido por la corriente RMS de la fundamental al cuadrado, menos la corriente RMS de la fundamental al cuadrado, dividido por la corriente RMS de la fundamental al cuadrado. Entonces, en algunos libros la escriben de esta forma, y lo que hacen es que simplemente relacionan la corriente RMS al cuadrado con respecto a la fundamental, y esto de aquí, ¿cierto?, como tienen los mismos términos, le dicen menos 1. ¿Ya? Entonces también lo van a encontrar así en algunos libros. De cualquier forma, el mismo cálculo, pero aquí como lo estamos enfocando el cálculo con armónicos, ¿cierto?, esto de acá sí podría darme algún sentido, pero lo que nos interesa es considerar los armónicos. Y si consideramos los armónicos, ¿a qué es lo que es igual esto? ¿A qué es lo que es igual esto? Sería eso completo menos... ¿A qué es lo que es igual esto? A ver cómo lo hago aquí para que quede elegante y no me quede una embarrada más o menos grande. Entonces voy a hacer esto. Esto de aquí. Y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? El valor RMS de la fundamental al cuadrado, que es ese de aquí, ¿cierto? Al cuadrado porque está ahí, más este, más este, más este, más este, más este, más todos los que vengan, los puedo juntar, ¿cierto?, con la sumatoria. Desde i es igual a 2, no hay un 2, ¿cierto?, parte del 5, por lo tanto el 2 sería 0, hasta infinito, ¿ya?, de los valores i, r, esto recuerden que es un h, i, rms, h, y cada uno de estos valores al cuadrado, y con eso, ¿cierto?, tengo lo que tengo acá adentro, pero además me falta una raíz. Además me falta una raíz, que está ahí. Está aquí. ¿Cierto? Entonces esto que está aquí es la corriente RMS solamente. Pero aquí me dicen que la corriente RMS tiene que estar al cuadrado, entonces aquí le anoto el cuadrado. Y con eso después voy a matar la raíz. Menos la corriente, ahí se arregló el plumón, hay que presionarlo más, RMS en la fundamental al cuadrado, y a todo esto, ¿cierto?, le aplico raíz, a todo esto le aplico raíz,
dividido por quién, por la corriente RMS en la fundamental al cuadrado. Entonces de esto, ¿qué es lo que hacemos con esto? Lo voy a hacer aquí. Este cuadrado elimina esa raíz, la compensa, ¿cierto? Por lo tanto, lo que me queda es, dentro de la raíz, que lo voy a hacer después, la corriente RMS en la fundamental al cuadrado más la sumatoria del DH es igual a 2 hasta infinito de I RMS, H al cuadrado, ¿cierto? Y ahí ya tengo el valor RMS al cuadrado menos este término de aquí, que es la corriente RMS de la fundamental al cuadrado, dividido por quién? Por la raíz de la corriente RMS en la fundamental al cuadrado. Y aquí, que me falta todavía la raíz que estaba aquí, aquí, lo que podemos ver fácilmente, y que se lo había adelantado la vez pasada, es que este término, con ese término, se elimina. Por lo tanto, y aquí llegamos a la definición, ¿cierto? La parte distorsionada menos la parte que me interesa, esto de aquí arriba, ¿cierto? Es igual a la sumatoria desde h es igual a 2 hasta infinito de las I RMS h cada una al cuadrado dividido por quién? Por la raíz de la corriente RMS de la fundamental al cuadrado. Lo veo con cara de perdido. Dígame. ¿No? Le falta la raíz, parece, sí, está ahí. Ah, ahí me comí una raíz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al final esa sería RMS. ¿Cuál es? Finalmente lo que llegamos, ¿cierto? Parte distorsionada de la señal. Si se dan cuenta, están solamente las componentes armónicas. Se fue la componente fundamental de la parte RMS, ya dividido por lo que me interesa. Y eso es. Y después lo que me queda es reemplazar los numeritos. Hagamos el reemplazo de los numeritos. Para fines de evaluación, esto de aquí lo tienen que entender. Y si que yo lo evalúo, les voy a pedir en el fondo que sepan cuáles son los numeritos que tienen que colocar. ¿Y cuáles son los numeritos que tendrían que colocar? Primero que nada, ¿cierto? Estamos buscando el valor RMS de la componente fundamental del cuadrado. Entonces voy a escribir aquí la raíz. ¿Cuál es el valor RMS de la componente fundamental? 1,83, pero dividido por raíz de 12, ¿cierto? Es el valor RMS de la componente fundamental. Porque lo de allá es amplitud. Recuerden que lo de allá es amplitud. La serie de Fourier me entrega amplitud. Ojo con eso, porque hay algunos equipos que lo que hacen es que sacan directamente el valor RMS y se los dicen. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan al frente la serie de Fourier en el equipo, vean bien qué le está entregando, valor RMS o si le está entregando, ¿cierto?, la amplitud. Y este entonces de aquí al cuadrado. La próxima clase les voy a traer unos screenshots de la serie de Fourier de un fluke que tengo abajo. Y acá entonces, ¿quién va acá? Y esto aquí lo voy a escribir aquí en negrito. Esto es el I RMS de la fundamental, lo que está dentro del paréntesis. Y acá entonces, como hemos mantenido los términos en azules, lo voy a hacer ahí. Lo primero, ¿cierto?, el valor RMS de la quinta, que es 0,41 dividido por raíz de 2, y eso al cuadrado, ¿cierto? Esto quién es, lo que está adentro es el I RMS de la quinta más el 0,21 de la séptima, ¿cierto? Dividido por raíz de 2 al cuadrado. Eso dijimos, ¿cierto?, que es el I RMS de la séptima
más quién, el 0,16 dividido por raíz de 2 al cuadrado, que es el IRMS de la onceava, más 0,12 dividido por raíz de 2 al cuadrado, que es el IRMS de la treceava, más 0,10 era, ¿no? 0,10 dividido por raíz de 2, que es lo de adentro del paréntesis, y RMS de la 17ava, más el 0,08 dividido por raíz de 2, con ese terminamos, que es el IRMS de la cuánto, de la 19ava. Y todo esto, ¿cierto?, dentro de la raíz. Y ahí estamos. En rojito de nuevo, ¿cierto?, les dejé el término de la componente fundamental. En azul les dejé los términos de la componente armónica, para que, ¿cierto?, las puedan identificar visualmente. ¿Cuántos de ustedes están habituados a hacer mediciones eléctricas en el trabajo? ¿Van con un tester y ven la medición eléctrica? ¿No? De hecho, me echan de la tierra. También puede ser. Los testers, en general, los nuevos testers y los nuevos buenos testers, traen dos tipos de valor RMS. Un valor RMS, algunos dicen valor RMS, y en algunos dicen True RMS. Busquen ahí en Google, ¿cierto?, en Internet, cuál es la diferencia. Algunos dicen RMS y otros dicen True RMS. El verdadero. Ah, sí. Ahora, tienen que pensar que el valor RMS está pensado siempre hasta el infinito. Y que estos dispositivos son dispositivos electrónicos, que adentro tienen un procesador. Y ese procesador no tiene cómo, por el costo que tienen, llegar a sacar componentes infinitas de frecuencia. Entonces tienen una limitación. Y mi pregunta ahí entonces que también vean, y eso lo tienen que saber cada vez que ocupan el instrumento, hasta qué frecuencia les va a calcular el valor RMS. ¿Ya? Como generalmente vivimos en el mundo de los 50 Hz, uno nos mete el enchufe, ¿cierto?, y asume que el valor RMS está correcto. Pero después, cuando se va a trabajar con dispositivos con electrónica de potencia, en general, los flujos que tenemos, por ejemplo, acá abajo, son capaces de sacar el valor RMS, pero solamente hasta la frecuencia de 1 kHz. Y más allá, no tienen capacidad de ver, porque no tienen capacidad de muestra. Entonces, si es que yo voy y mido con ese dispositivo para que me dé el valor RMS, tengo que también tener ojo. Si se lo estoy midiendo una carga lineal, no tengo problemas. Pero si se lo estoy sacando a un rectificador de este tipo, donde de nuevo tendría que considerar por normativa hasta el armónico 51, que es los 2550, significa que ese valor RMS no va a coincidir con el que yo saque después con el FT, porque va a tener menos consideraciones de componente armónica, al estar cortando, ¿cierto?, en el kilohertz. La parte buena, porque no todo es malo, es que si se dan cuenta también los armónicos van disminuyendo, por lo tanto ese pedacito que no pude observar probablemente aporte muy poco al THR. ¿Cuánto podría aportar? Voy al valor RMS. ¿Cuánto podría aportar? Especulo que aproximadamente un 5 o un 10%. Que no deja de ser, pero el valor que les va a dar en el fondo, no, menos. Probablemente un 5 o un 2%. Entonces, no, el valor que les va a dar todavía es más o menos representativo, pero tienen que tener, por supuesto, ¿cierto?, la consideración de que no están midiendo bien. ¿Dudas, preguntas? 50 veces la frecuencia es lo normal. 51 dicen la normalidad. Hasta el armónico 51. Ahí en la ecuación usted sacó la raíz con la potencia, ¿cierto? ¿A dónde? La raíz. Al lado, ahí. ¿Aquí? Sí, arriba sacó la ahí, raíz con la potencia. la raíz con la potencia, sí. Eso lo explica acá. Y por lo tanto me quedó lo que estaba escrito ahí adentro, sin la raíz.
Profe, ¿y ese valor normativo es el que aparece en la 519? No sé si aparece la 519. La 519 lo que dice es, bueno, también tiene algunas consideraciones con respecto al equipo a medir, pero dice principalmente cuántos son las distorsiones aceptables según el grupo de expertos y expertas. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Habría que preguntarle a ellos. ¿Más dudas, más preguntas? Si no, esta clase termina a las 13:10, así que ya estamos en la hora. Los veo desanimados, no sé si es por mi culpa o por el profesor que estuvo antes. Yo creo que me arregla. Entonces,